Y bueno, pues estamos probando esta nueva manera de poder transmitir aquí desde un lugar maravilloso. Estamos en uno de los parques más bonitos que hay en Madrid, se llama El Capricho y está al este de Madrid, pero sigue estando en el corazón de Madrid. Y es un lugar, pues, realmente hermoso. Es un lugar que, pues, fue eh, diseñado por una duquesa muy famosa. Y esta duquesa, la duquesa de Osuna, en 1783, junto con su marido, pues llegó con el marido y le dijo, necesitamos un pedacito de tierra. Y el marido, pues en ese entonces, como buen noble, sacó su chequera y pues le dio o compró pues 17 hectáreas, ¿verdad? Pero lo hermoso y lo maravilloso de este lugar es que esta mujer tiene una particularidad y está muy relacionada con la plática, el mensaje del día de hoy, porque lo que hizo esta mujer con este lugar fue maravilloso, lo transformó y rompió paradigmas. Esta mujer lo que hizo fue crear espacios dentro del parque, pero en ese entonces, sobre todo era muy simétrico, muy afrancesado, y lo que hizo ella fue tomar esto y traer estilo italiano, traer estilo inglés y junto con el estilo francés, con todo esto, pues prácticamente ella logra todo este diseño. Así es que, pues, y todavía para culminar le pone el capricho. El capricho significa salirse de las reglas, es decir, hacer las cosas de una manera diferente. ¿Nos suena esto similar a lo que a veces escuchamos en, cuando leemos al apóstol Pablo en Romanos 12:2? Habla acerca de una mente transformada. Y esa mente transformada es lo que pues crea y lugares disruptivos, así como este. Atrás, en la parte de atrás, estamos viendo una porción de este hermoso parque que es el abejero. Aquí prácticamente las personas venían y sobre todo pues experimentaban el hecho de poder colaborar con las abejas, perdón, el lenguaje pastoral, con las abejas, y en este lugar había abejas dentro de este edificio y las podían ver a través de las ventanas, había colmenas y bueno, es un lugar muy especial. Pero también por otro lado, pues esta persona lo que hizo fue, era una persona muy letrada. En ese entonces las mujeres eran muy reservadas, estaban muy enfocadas al tema de la moda, como hoy en día, al tema de los bailes también, pero sobre todo ella en particular se enfocó mucho a la cuestión del arte y trajo aquí escultores, trajo artistas, trajo pintores, entre ellos fue el famoso Goya, que también incluso, si ustedes buscan ahí sus pinturas, van a encontrar también que pintó a esta duquesa. A mí, en lo particular, Goya no es de mis favoritos, pero bueno, pues hizo sus mejores galas aquí con la duquesa. Y bueno, todo esto fue enfocado sobre todo a tener un lugar de cobijo para poder tener un encuentro espiritual, tener rincones. Y hoy en día mucha gente, mucho madrileño e incluso turista europeo llegan a este lugar. Por cierto, aquí ya prácticamente son las 7 de la noche, vean la luz, el sol, el ocaso es a las 9:30 de la noche. Así es que todavía vamos a tener luz. Espero que no se me duerman en la plática, pero aquí sucedieron cosas muy interesantes. Y todo este lugar, pues en cada uno de estos espacios inspiraba para tener un encuentro, para poder buscar respuestas a preguntas que ellos tenían y filosofar y pensar y pintar y todo lo que en ese entonces se hacía. Gracias a Dios hoy tenemos
al Espíritu Santo, y cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo lo que hace literalmente es sembrar un jardín en nuestro interior donde todo comienza a ser renovado. Cuando veníamos para acá descubrimos un estanque y hay un lugar con una cascada muy hermosa, y fue exactamente lo que dijo Jesús cuando dijo exactamente a la samaritana. Recuerdan que desde nuestro interior iban a correr ríos de agua viva, porque cuando está Dios en nosotros, todo comienza a cambiar. Y el día de hoy quiero también compartirte algo muy importante, porque como dice Jeremías, el libro de Jeremías en el capítulo 29:12, dice que Él tiene grandes planes para nosotros. Y esos grandes planes son planes de bien, pero son tan grandes que nuestra manera de pensar tiene que cambiar. A veces la capacidad que nosotros tenemos para uh, tomar o recibir lo que viene de Dios es tan angosta, tan corta. Y Jesús mismo dice que necesitamos ser precisamente como esos odres nuevos, ¿sí? Y si no somos como esos odres nuevos, entonces lo nuevo de Dios simplemente no va a poder fluir. Un odre, básicamente en la antigüedad pues no había botellas no había cristal donde se pudiera poner el vino, y en su proceso de fermentación el vino pues expandía cualquier material que lo contenía. Así es que ellos buscaban cueros de cabra y los cocían de manera que pudieran contener ese vino, y ese vino pues lo ponían ahí. Pero una vez que el odre, ese cuero era utilizado, lo que sucedía es que ya no se podía volver a utilizar porque el cuero ya había dado de sí. Es decir, si le ponía a poner otra vez vino nuevo a ese un vino recién hecho, ¿verdad? Lo que sucedía era que iba a comenzar a expandirse y explotar. No lo podía contener. Y ese es Dios. Por eso Jesús usa este ejemplo tan hermoso y tan maravilloso acerca de que nuestra mente en verdad tiene que ser transformado. Y el título del mensaje es una nueva mentalidad. Así es que hoy necesitamos una nueva mentalidad para entender, para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios no se acopla a ninguna lógica, a ningún modelo. Simplemente cuando se trata, por ejemplo, de dar, Él da con abundancia. No hay recipiente que pueda contener lo que proviene de Dios. Y esto me recuerda esta historia donde hubo un cambio de mentalidad en una persona, un mendigo, y ese mendigo no conocemos su nombre, pero fue en tiempo donde ya Jesús había resucitado, Él había ya dejado y enviado a sus apóstoles, y Pedro y Pablo, perdón, Pedro y Juan estaban caminando por un lugar y se estaban acercando. Vamos a suponer que este es ese lugar, y en el pórtico había un mendigo. Este mendigo, del cual, como les comenté, no sabemos su nombre, estaba ahí todos los días. Todos los días él se disponía a ir y pues se ponía su túnica, pero el instrumento más importante que llevaba era un tazón. Ese tazón donde al mendigar, pues la gente depositaba, los que pasaban por ahí, unas cuantas moneditas. Esto, como ustedes saben, lo seguimos viendo en los semáforos en México. Aquí me he encontrado algunos, pero no en los semáforos. Pero lo que sí veo es que esa práctica es una práctica que está hasta en los países pues de primer mundo, como incluso Estados Unidos, donde están los famosos homeless. Así es que eso sigue hasta nuestros días, y como dijo Jesús, pobres siempre va a haber, mientras que estemos aquí y todo lo que va a hacer Jesús no haya sido renovado. Pero lo que sí es importante es nuestro cambio de mentalidad. Y imagínense ese momento donde va entrando a este lugar eh, Juan y Pedro, y, y en ese momento podemos nosotros
ver la mirada de este paralítico estirando su tazón y inmediatamente Pedro, ese Pedro que conocemos, ese Pedro arrojado, pone su mirada en él y le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que yo tengo te lo voy a dar. Y era lo que había recibido, el legado más importante, una mentalidad nueva, una mentalidad de reino. Y en ese momento, él, el paralítico, recibe ese milagro, estira la mano, deja que Pedro lo toque, lo levanta y en ese momento, en el mismo momento que él se levanta, el milagro ocurre, ¿sí? El paralítico comienza a caminar, después comenzó a correr, después comenzó a brincar y empezó a dar gritos de júbilo, de todo lo que él había recibido y él no entendía, para él era un día más. El tazón simple y sencillamente cayó en algún lugar y él nunca más se acordó de ese tazón. Junto con el tazón cayeron las monedas. Y yo creo que el momento más complicado para él fue el día siguiente, donde toda su rutina fue completamente dispersada. Ya no su trabajo que era ir, dar lástima, eh, pasar como víctima, estirar la mano, recibir monedas y vivir como mendigo, en ese momento cambió, su mente fue transformada y él comenzó a vivir también con una nueva mentalidad. Ahora, ¿cuántos sabemos que cuando llega el Espíritu Santo y nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo comienza a hacer cosas adentro? No nos imaginamos todo lo que está haciendo. Es como el anuncio de Alka-Seltzer, donde simplemente las burbujitas y todo, nadie decía el anuncio, nadie sabe cómo funciona, nadie sabe cómo sana, pero sana, ¿verdad? Y en ese momento, lo que sucede con esa persona es que él tiene que afrontar una nueva realidad. Y yo creo que a pesar de que esto no lo comenta después la escritura, sino nada más se enfoca en el milagro, a mí siempre me gusta pensar, ¿qué pasó con la vida de todos aquellos que Jesús sanó? ¿Qué pasó con la vida de todos aquellos que los discípulos de Cristo sanaron? ¿Y cómo fue su vida después? En algunos casos, en algunos momentos viene esa parte de gratitud, como los leprosos con Jesús, donde de 10 solo uno regresa y Jesús pregunta, ¿y dónde están los otros 9? Pero en estos casos, así como Bartimeo el ciego, que también recibió su milagro y pudo ver, ¿qué fue lo que sucedió con este paralítico del Templo de la Hermosa? ¿Qué fue después en su vida? ¿Cómo el hecho de desaprender a pedir cambió para poder ejercer un puesto laboral? Al día siguiente o semanas después seguramente estaba ya formado para pedir trabajo en algún lugar, sintiéndose orgulloso de no depender de nadie. Y eso es el mayor reto. Y lo mismo nos sucede a nosotros como hijos de Dios. Cuando recibimos ese bautizo del Espíritu, pues yo te puedo decir que incluso lo más simple, literal, es empezar a probar que el Espíritu Santo está en mí. Mi naturaleza ya no es la misma de antes, comienza a cambiar mi lenguaje. Y después en ESEA nos enseñan cómo a poder tener, empezar a poder tener una relación con Dios, con el Padre. Ahora soy hijo, tengo un Padre que está en los cielos, que es soberano, y de repente me he convertido ya en un rey, en un príncipe y sacerdote a través de la sangre de Jesús, como dice Apocalipsis 1:5. Y en ese momento, mi mente es ahora el reto. Yo, a mí me encanta comenzar y los entornos, ver aquí cómo la mentalidad de los reyes es tan diferente. Ellos nacen reyes, nacen en una cuna de oro, como se dice, y ellos empiezan a ver todo lo que está a su alrededor y los reyes piensan en territorios, ¿sí? Los reyes piensan en conquista. Los reyes no piensan limitado. Ningún rey comenzó
limitado. Para ellos no hay limitaciones. Para ellos hablan y su lenguaje es un edicto real. Las cosas se tienen que hacer porque son los reyes, son autoridades, ¿sí? Y, y esa misma autoridad, Cristo nos lleva a ese lugar de autoridad, no nada más sobre lo que vemos, sino también sobre lo que no vemos. De ese tamaño es la investidura que recibimos nosotros como hijos. Entonces, el reto más grande que tenemos es comenzar a cambiar nuestra mentalidad. Entonces en ESEA comenzamos a tener esa relación con nuestro Padre, empezamos a aprender más, comienza nuestra mente a transformarse, pero no termina ahí. De repente también nos dicen, oye, también hay 9 frutos que se van a comenzar a manifestar dentro de ti y esos 9 frutos van a comenzar a transformar tu carácter, porque queremos que seas literal una nueva criatura. Cristo vive en mí y eso es lo que comienza a ser la diferencia. Y por otro lado, también vienen algo que se llaman dones. Y esos dones son para poder empoderar y poder cumplir nuestra misión. Son dones que operan en lo sobrenatural. Así es que eso como regalo nos viene, fue parte del paquete, del combo, de la cajita feliz, ahí venía. Y entonces la palabra de repente te dice, ahora vas a poder orar por los enfermos y estos van a sanar. Y en ESEA también comenzamos a empujar, a ver, a decir, oye, a ver, comienza, estira tus manos y comienza a orar poco a poco, comienza a profetizar, comienza a entender lo que es palabra de conocimiento, que es otro don muy importante para que esa palabra te diga la sintomática de una persona, de dónde viene una enfermedad, si viene del alma, el corazón o algo físico, pero finalmente tú te comienzas a atrever y así como el paralítico comienzas a estirar tu mano y todavía no te la crees y de repente oras por un enfermo y ¡fum! La sanidad viene y esto sucede. Y tú dices, wow, ¿fui yo? No, no, nunca vamos a ser nosotros, es Cristo en mí. Es mi nueva versión en Cristo lo que puede llegar a ser. Y eso comienza a crecer. Y cada vez que yo practico más esto y ahora digo, a ver, ahora me encantó tanto esto de la sanidad que quiero pertenecer al equipo de cuartos de sanidad. Y voy a Healing Rooms, ahí estoy yo en Healing Rooms y en Healing Rooms comienzan a formarse y es que estoy nervioso, lo hice una vez, pero no sé si este milagro pueda suceder otra vez y de repente llega una persona y se sienta y oras y dice, wow, y ese dolor que traía ya se me quitó. Ese problema que yo sentía ya no está más. Fue algo que Dios hizo, que Dios me liberó. Me siento diferente. Se fue la tristeza, se fue el dolor. O tuve una sanidad física, como lo vimos y hemos visto tantos milagros en los ojos. El cáncer ya no está más. Gloria a Dios. Y tú dices, wow. Pero ¿qué sucede? El lunes llegas a tu casa, estás en la oficina y de repente se presenta un problema y esa misma semana anuncian que va a venir un recorte en la empresa y tú te pones nervioso y todo lo sobrenatural comienza y ya no soy entonces el que, ¿verdad? Porque en todo esto, nuestra mente no ha sido completamente transformada y Dios siempre va a probar el área de mi debilidad, ¿sí? Hoy yo te quiero decir algo. Tú siempre tienes que estar consciente que si Cristo te escogió para grandeza. No te escogió para poder estirar un tazón y pedir. Hemos sido diseñados por Dios, escogidos como linaje. ¿Para qué? Para prestar y no pedir prestado como lo hacemos en esas declaraciones que acabamos en estos momentos de leer. Es tan importante que nosotros comencemos a dar esos pasos de fe
en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Si hay una parte en la Escritura que dice, pruébenme ahora en esto y verán si no abriré las compuertas de los cielos para que llueva sobre ustedes gran bendición, y esto está relacionado con generosidad, entonces seamos grandemente generosos, como decía ahorita Will. El ser generoso es la mejor inversión. Yo aprendí tanto del hermano Wayne Myers, que nos enseñó en siempre depender de Dios. Nuestro trabajo no es el proveedor, nuestro jefe no es nuestro proveedor siempre va a ser Dios. Y cuando estamos alineados a estas verdades, cosas comienzan a surgir. Así es que el día de hoy, este lugar nos inspira precisamente ¿para qué? Para pensar en grandeza. Esto es un pequeño pedacito, era aquí como su casita de muñecas de la duquesa. Aquí se venía a ver a las abejitas, ¿sí? Pero esto no es simplemente así. O sea, esto lleva mucho más, lleva mucho más y trae mucho más. Así es que nosotros tenemos que estar conscientes, en verdad, que como hijos e hijas de Dios, nuestra manera de pensar tiene que ser completamente diferente, tiene que ser transformada. ¿Por qué? Porque ahora ya mi reto es pensar como rey, como reina, y poder realmente minimizar todo aquello, toda la voz que a veces viene de parte del enemigo o de personas que me dicen, no, tú siempre, tu lugar va a estar ahí con tu tazón, ¿sí? Y tu tazón se puede convertir en tu mejor amigo, pero a la vez en tu mejor enemigo cuando tu mente no ha sido transformada. Se fue el sonido. Fue el sonido. Aquí se sube, aquí se baja. Ahí se escucha. Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí mi camarógrafa estrella le estaba bajando el volumen, así es que. Perdón, ya estamos ahí. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, como yo no los veo, yo voy a seguir hablando. Hay que ver las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Así es que yo sigo hablando. Y bueno, pues aquí mientras haya luz, aquí me van a tener. No, no se crea, todavía nos queda como una hora de luz, y lo que quiero es simple y sencillamente seguir enfocándonos en lo efectivo que es nuestra mente cuando realmente comenzamos nosotros a reeducarla. Es un proceso completo, es un proceso donde en verdad nos tenemos que sacudir los diminutivos. Nos tenemos que sacudir a todo lo que nos lleva a tener una mente angosta, ¿sí? Y nosotros desde que nos levantemos tenemos que comenzar a pensar en grande, no en nuestras expectativas, sino en las expectativas de aquel que nos compró con su sangre. Es muy diferente cuando mi lógica impone mis caminos, mis decisiones, a como cuando realmente el que vive en mí me quiere llevar a los planes que el Padre tiene para mi vida. Así es que todo esto tiene que estar en verdad alineado. Y lo único que se necesita es algo tan pequeñito que es una semilla de mostaza. Tú sabes que la semilla de mostaza, si no la has visto, es como una de esas hormiguitas negras, ¿sí? Y se te quedan hasta pegadas en los deditos. Así son las semillas de mostaza, son tan pequeñas. Pero cuando tú siembras una semilla, ¿qué es lo que sucede? Nadie siembra una semilla y le pone su tierra, buena tierra, su agüita y todo lo necesario, y se va y piensa que esa semilla no va a germinar. Nuestra fe es exactamente lo mismo. Una vez que nosotros sembramos a través de nuestra fe y creemos que eso se va a hacer, en ese momento eso va a dar fruto, porque del resto se encarga Dios. No significa
que la abandonemos, siempre hay una parte que nos toca a nosotros, esfuérzate y sé valiente, pero lo más complicado de algo que nunca vamos a entender, que es ese proceso de germinación, le toca a Dios y tenemos que descansar en eso. Así es que hoy, ¿qué circunstancia estás afrontando? ¿Sí? Si es en un tema, en la cuestión laboral, yo te quiero decir que Dios ya tiene una promesa para esto y lo único que necesita es esa fe. No dudes, no dudes. ¿Recuerdan lo que le dijo Jesús a Pedro cuando empezó a caminar y se empezó a hundir? No dudes. ¿Por qué dudaste? Y le recriminó y le dijo, ¿por qué dudaste, Pedro? Ibas muy bien. ¿Por qué dudaste? Y así tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué dudaste? Cuando esta persona comenzó, la duquesa, comenzó a construir todo esto, ella nunca dudó de que su marido le iba a proveer los fondos para poder hacer esto y mucho más. Y a través de esto nos dejó un gran legado. Imagínense cuánto más nos puede heredar Dios. Dios es nuestro mejor legado. Por eso a nuestros hijos la mejor herencia que les podemos dejar es a Cristo. Porque si ellos tienen a Cristo, sus pensamientos van a ser renovados. ¿Sí? La educación, el crecimiento, su cultura va a provenir de las promesas de Dios, no de ellos. Su mentalidad va a ser una mentalidad de extensión, de amplitud, de reyes y de reinas. Van a tener también los mejores cónyuges. ¿Sí? Amén a eso. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo completamente de que el que es nuestro Padre. Y si fueron ellos entregados al Padre, ¿cuánto más Él va a hacer por cada uno de nuestros hijos y cómo eso va a impactar a nuestras futuras generaciones? Si hoy tú no se te ha dado el establecer todavía una relación formal con alguien, no dudes, no comiences a declarar cosas que tú sabes en lo interior que vienen de la impaciencia. Es que todas pueden, pero menos yo, y nunca digas eso, ¿sí? O sea, aquí siempre es gracias, Padre, porque tienes la mejor persona para mi vida, porque ese príncipe azul ya se subió al caballo y viene cabalgando hacia mí y me va a tomar y wow, va a salir de, del lugar menos esperado, desde atrás de un árbol, pero ahí va a venir y de repente así va a suceder. Digo, a mí me pasó en el periférico. A ustedes les puede pasar en cualquier lugar, en cualquier momento. Dios le gusta sorprendernos. Repite eso conmigo. A Dios le gusta sorprenderme. Deja que Dios te sorprenda. Y así como fue con Pedro y el paralítico, esa mañana que iba ahí Pedro, Dios sorprendió al paralítico. Él se esperaba un día más, otro día más de estar victimizado, de estar pidiendo limosna, de depender de alguien para que lo llevara a su casa, que le hiciera de comer, que lo lavara, pero no más, no más. Y si eso lo pudo hacer con un paralítico, ¿cuánto más que tengo yo manos, que tengo pies, que tengo incluso hasta estudios, que soy una persona que tiene fe, que he nacido de nuevo, que soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron? Así es que todo eso viene con la promesa. Y lo que te quiero yo mostrar desde este lugar, desde este hermoso parque del Capricho, es que dice el Salmo 37, que Él cumple, Él está pendiente de los anhelos de nuestro corazón, ¿sí? Y hoy Él está pendiente, y vamos a ponerlo así, hasta de nuestros caprichos. Dios es tan hermoso. ¿Sí o no un padre está pendiente de los caprichos? ¿Verdad que sí? Yo leo los corazones de mis hijos y me encanta adelantarme, ¿verdad? Darles sorpresas, aunque ellos quisieran muchos más, pero a mí me encanta sorprenderlos, me encanta tener ese detalle con que, ay, wow, eso no lo esperaba y ahí está. Imagínense ahora nuestro Padre que está en los cielos, cuánto más va a cumplir esos anhelos, esos caprichos, ¿sí? Porque Él quiere que nuestra mente sea renovada. Acuérdense que un capricho, ¿sí? Es algo que no va conforme
a las reglas, al menos en el siglo XVIII así era. Y por eso la duquesa inteligentemente nombró a este lugar como el Parque del Capricho. Y ese capricho sigue estando presente para todos aquellos que lo visitamos. Nos sigue impactando y siguen llegando familias y niños y aquí, bueno, pues se toman muchas fotografías. En fin, hay un tiempo de una convivencia tan hermosa en este lugar a través de un legado de una persona que quiso hacer las cosas diferentes, una persona que no estaba conforme al pensamiento de su época, porque quiso dejar un lugar especial. Y hoy también Cristo quiere tener un jardín en tu corazón, quiere dejar un jardín muy especial. Sabes que hoy en el lugar donde estemos, independientemente de las circunstancias, vivimos literalmente protegidos y guardados por Cristo. Hasta la peor situación que hoy está sucediendo, yo te quiero decir que todo obra para bien, todo coopera para bien. ¿Cuándo nos damos cuenta? Pueden pasar a veces días, a veces horas, a veces meses, a veces años, pero tú puedes decir, qué bueno que tuve ese jefe que me exigió tanto. Qué bueno que tuve ese maestro que odié en su momento, pero cuánto aprendí yo a través de esta persona. Cuántos de esos momentos que en ese tiempo fueron literalmente situaciones complicadas, hoy vemos hacia atrás y han sido de gran bendición, porque así es Dios. Así es que por lo que tú estés pasando, yo te digo lo mismo que dijo Pablo a los filipenses, por nada nos preocupemos, por nada estemos afanosos, ¿verdad? Porque Dios está atento y en su momento y en su tiempo Él lo va a hacer. José, el soñador, llegó un momento en el que él probablemente ya había perdido toda esperanza. Llegaron los soldados de Faraón cuando él estaba ahí en el pozo, en el fondo de ese pozo de la cárcel, calabozo, y le dijeron, vístete y afeítate, porque Faraón te quiere ver. Y en ese momento él fue llevado a ser el segundo en el reino más importante. Esas son las sorpresas, los caprichos que cumple nuestro Padre que está en los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Así es que el día de hoy, pues yo quiero que oremos esto. Y desde acá, porque finalmente gracias a esta tecnología y con todos los retos que podemos tener, podemos estar conectados en un mismo espíritu, como estuvo esta iglesia primitiva. No, no importa dónde Pablo fuera, no es nada más la carta que llegaba a las iglesias que Pablo había fundado, sino que estaban en el mismo espíritu y por eso tantos milagros, prodigios y señales sucedieron, porque estaban en el mismo espíritu, el Espíritu Santo, el espíritu que nos sorprende, el espíritu del Padre, el espíritu que está atento a nuestros caprichos, el espíritu que ya suplió todo lo que hoy tú estás demandando y necesitando. El costal, imagínense el costalote de bendiciones de Dios, ahí sigue. Sus misericordias son nuevas cada mañana y la respuesta a, a tu petición puede estar a una oración de distancia.